This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. Saludos amigos, les habla Agustín Acosta. Gracias por acompañarme en una edición más de Fronteras de la Mente. Alguien dijo una vez, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y realmente es así, y no ha dejado nunca de ser así. Muchas personas, por falta de conocimiento, y no por culpa propia, sino porque tal vez la sociedad no les dio la oportunidad de enseñarles ciertas cosas, pues terminan desperdiciando una gran parte del tiempo, desperdiciando oportunidades, y se contentan con vivir en el conformismo y en la rutina. Y realmente a mí eso me duele, por ejemplo, ver cuántas personas ya en la tercera edad, porque no tuvieron la oportunidad de enterarse, de conocer, de informarse a tiempo, hoy en día están pasando una serie de necesidades, dificultades y penurias, sobre todo en el campo de las finanzas. ¿Y cuántos jóvenes, cuántos muchachos de 18, 20, 22 años están viviendo vidas sin rumbos, vidas errantes, vidas sin metas, están prácticamente que subsistiendo? Y por supuesto, si alguien no les abre un poco la mente y les enseña el camino, terminarán al final de sus días como estas personas que mencioné anteriormente, con grandes problemas financieros y grandes penurias y necesidades. Y es que en Estados Unidos, el país más avanzado de la civilización, el país que tiene la mayor cantidad de recursos académicos, educacionales, las mejores escuelas, tanto a nivel estudiantil, jóvenes, como a nivel universitario, nunca se ha dedicado a estudiar la ciencia del éxito, a enseñar la ciencia del éxito. Y la ciencia del éxito, que no es una pseudociencia como tal vez algunos pudieran decir, la ciencia del éxito es real. Se puede aplicar, se puede enseñar y funciona con la misma regularidad con que funcionan las leyes naturales. Todo en el universo se rige por leyes absolutas. Usted toma una manzana, la deja caer a la altura de su cabeza, siempre va a caer hacia abajo. Siempre va a caer hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay una ley que es la ley de la gravedad y no importa dónde usted esté parado en los Estados Unidos o en Rusia, en Chile o en Canadá, cualquier cosa que usted deje caer siempre va a caer con la misma velocidad hacia abajo, porque es la ley de la gravedad. Si a usted lo pilla la corriente de 120 voltios, en cualquier lugar del planeta va a sentir el mismo corrientazo, porque el electromagnetismo, que es el que nos permite la producción de electricidad, se rige también por leyes que no cambian, que son inmutables. Las mareas que existen desde el mismo momento en que existe nuestro planeta y que han permitido a los pescadores y la navegación y una serie de cosas que tienen que ver con el mar, están dictadas por la distancia y por el volumen de la luna. Sin embargo, no fue hasta hace algunos siglos cuando se descubrieron los postulados científicos que explicaron la fuerza gravitacional que ejerce nuestro satélite, o sea, ejerce la Tierra sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra. Esto no se vino a explicar hasta hace 2 o 3 siglos atrás. Sin embargo, las mareas existen desde la creación de nuestro planeta. A veces no entendemos algo y lo aceptamos como válido. Los hombres y las mujeres están cayendo desde que el mundo es mundo. El que se haya subido en la época de Cristo en un árbol y se cayera siempre al suelo, caería siempre al suelo por la ley de la gravedad. Sin embargo, no fue hasta siglos después que Isaac Newton entendió y explicó científicamente qué cosa es la ley de la gravedad. Pero la explicación científica no necesariamente indica el surgimiento o el comienzo de algo.
Hay cosas que existen desde épocas muy remotas y las venimos a entender muy recientemente. Sin embargo, están ahí. Y la ciencia del éxito se puede aplicar en cualquier momento de la historia y se puede estudiar cómo personas han logrado el éxito sin darse cuenta que el éxito está supeditado a una ciencia. Fueron personas exitosas que lograron el éxito casi que por casualidad, por accidente. Sin embargo, cuando analizamos todas las vidas de personas exitosas, todos aplicaron más o menos la misma metodología. Y la metodología no es difícil de entender. Primero, esa persona tuvo un pensamiento. Cristóbal Colón tuvo el pensamiento de que el mundo era redondo y por lo tanto él quería llegar a la India y en vez de ir por el camino tradicional, decidió ir por la otra vía. Porque si el mundo era redondo, saliendo por Gibraltar hacia el Océano Atlántico, él entendía de que tarde o temprano llegaría al país de la India. Sin embargo, no contaba con que en el camino, por el medio, habría un continente que se llamó posteriormente América, gracias a uno de los que iban con él en el barco. Y ese continente es donde vivimos precisamente nosotros. Fue un pensamiento de un marinero, no precisamente el marinero más inteligente ni el marinero más experimentado de su época, un marinero más que sin embargo tuvo un pensamiento que luego convirtió en una idea a la cual inyectó una pasión, un deseo muy, muy pasional de convertir aquello en un proyecto. Y cuando el proyecto fue cobrando forma, lo llevó entonces a un plan de estrategia, logró el financiamiento, logró los barcos, logró el equipo y terminó cosechando una meta. En el caso de él, creía haber llegado a las Indias, por eso le llamamos aquí a las personas autóctonas de esta región indios. Él creía haber llegado a las Indias, realmente había descubierto un nuevo continente. Y así sucesivamente, cada una de las grandes cosas que se han descubierto, muchas de ellas accidentalmente, algunas de las cosas que se han logrado desarrollar, desde un puente hasta un ferrocarril, un túnel, un edificio, una obra de arte, un museo o una universidad. Nació primero en el pensamiento de una persona o de un grupo de personas y luego ese pensamiento se fue transformando hasta adquirir carácter de proyecto, asociado luego a un plan, a una estrategia viable y luego a una meta exitosa. Por lo tanto, si entendemos que seremos mañana lo que pensamos hoy, que terminaremos siendo mañana lo que sembramos en nuestra mente, en nuestro pensamiento hoy, y aplicamos todo esto, descubrimos que la ciencia del éxito nos permite simplemente con reprogramar nuestra forma de pensar, reprogramar también el resultado de nuestra vida, nuestro destino, nuestro futuro. De la misma forma que las leyes naturales funcionan y son inmutables en todo el universo y regulan la interacción de los cuerpos celestes en el espacio, regulan la interacción de las corrientes marinas en nuestro planeta. ¿Por qué llueve en una zona y por qué hay sequía en la otra? ¿Por qué hay un desierto aquí y por qué hay una selva del otro lado? Todo eso está regulado de una manera absoluta por las leyes de la naturaleza. Asimismo, la ciencia del éxito se puede aplicar porque existe y porque se rige por principios que están más que demostrados, que probados a lo largo de la historia. El éxito, que pudiéramos definir como la realización continua de un ideal hasta alcanzar una meta, eso tal vez en el sentido más dialéctico del lenguaje, también pudiéramos decir que es lo que logran otras personas que hace que deseemos ser como ellas. Ese es el éxito. Es la realización de una meta. A lo largo del camino pueden haber habido muchos fracasos intermedios, fracasos que tal vez sirvieron de aprendizaje y sirvieron para perfeccionar el proyecto hasta lograr el éxito. Pongo como ejemplo, por ejemplo, el de la bombilla eléctrica. Dice la historia que Thomas Edison partió con una idea, pero fracasó muchas veces por el camino. A medida que iba fracasando, iba perfeccionando el sistema y tantas veces lo hizo y llegó a perfeccionarlo hasta un grado tal que luego terminó con el éxito de lograr la primera bombilla eléctrica. Ese tipo de fracaso no es malo, es un fracaso de aprendizaje, es un fracaso que nos da una oportunidad de corregir errores. El fracaso que no queremos es el otro, es el fracaso de los que tiran la toalla por el camino, de los que se dan por vencido y se acostumbran a vivir entonces en una estadía, en una etapa
de mediocridad y de conformismo. Es la persona que no tiene una meta o que la meta fue muy efímera en su vida y nunca la alcanzó, nunca la desarrolló, tiró la toalla por el camino, se dio por vencido y no llegó hasta el final. Ese tipo de fracaso sí realmente es el que por todos los medios tenemos que aplicar. Si se aprende esta ciencia, la ciencia del éxito, y se aplica en el 100% de los casos, se termina logrando la meta de manera exitosa. Fíjense que lo que les estoy diciendo, hay pocas cosas en la vida, hay pocas cosas en la naturaleza, donde en el 100% de los casos el resultado va a ser el mismo. Muy pocas cosas tienen esta absoluta aplicación. Y es la ciencia del éxito. Donde quiera que una persona la ha aplicado, el resultado ha sido exitoso. Ha tomado más o ha tomado menos tiempo, ha tomado mayor o menor esfuerzo, mayor o menor trabajo, pero siempre que se ha aplicado, termina ocurriendo lo mismo. Y es que al final la meta se lleva hacia una etapa de éxito, hacia un nivel exitoso. ¿Y cómo se aplica la ciencia del éxito? Estudiando qué es la ciencia del éxito. La ciencia del éxito es simplemente utilizar el poder del pensamiento, retransformar nuestra mente y utilizar el poder de nuestra mente para convertir una simple idea que luego pasa a ser un proyecto en una meta viabilizada y exitosa. Imaginemos una persona que como yo no sabe cocinar. Yo no sé cocinar absolutamente nada, además no me interesa aprender a estas alturas de mi vida, pero yo imagino que si viniera un chef y me enseñara cómo hacer una paella valenciana o cómo hacer un caldo gallego o cómo hacer cualquier plato, me lo detallara por escrito, de forma que yo pueda seguir paso por paso cada uno de los elementos que hay que observar, al final el plato terminaría pareciéndose lo más posible a la paella o al caldo gallego. Y tal vez no tendría el mismo sabor exquisito o delicioso que si fuera hecho por ese chef, por ese profesional, pero se le parecería bastante, ¿verdad? Porque aquí lo que hemos hecho es seguir al pie de la letra la metodología que el chef escribió en un pedazo de papel. Los ingredientes que hay que echar, en el orden en que hay que echarlos, el tiempo de cocción, todo eso pues bien detallado. Al final, inclusive alguien que no sabe cocinar terminará realizando un plato bastante apetecible. Pues de la misma forma, para lograr el éxito, se puede seguir una metodología. Y aquí debo hacer hincapié en varias cosas importantes. Para lograr el éxito, no importa los atributos físicos. Claro, cuando hablo del éxito, con ciertas excepciones, porque hay ciertas cosas que para lograr sí hay que tener ciertos atributos. Si yo quisiera ser un cantante de ópera, tendría que haber nacido con una voz para poder ejecutar ese tipo de canto. Tal vez yo pueda cantar baladas o pueda cantar merengues o salsa, pero para cantar ópera necesito tener cierto tipo de voz que si no nací con ella, no hay forma que lo logre. Hay ciertas y determinadas cosas en la vida para las cuales los atributos físicos sí son importantes. Un jugador de baloncesto tiene que tener en su genética una gran estatura. O de lo contrario, una persona bajita nunca va a poder ser exitosa en un equipo de baloncesto. Para ciertas cosas, pero muy pocas, hacen falta talentos físicos. Pero para la gran mayoría de las cosas, el éxito no está supeditado ni al tamaño, ni al peso, ni a la estatura, ni siquiera al nivel intelectual. Yo he conocido personas con un nivel intelectual bastante mediocre, que han tenido enormes éxitos. Han llegado a tener unas empresas muy exitosas, donde han ganado muchísimo dinero. Y al mismo tiempo he conocido personas con una gran preparación académica, a nivel de doctorado, que han terminado en el fracaso porque no han sabido aplicar lo que aprendieron, lo que estudiaron, a la vida comercial, a la vida empresarial. Tampoco importa la geografía. La persona exitosa puede realizar su obra en cualquier lugar. Si fuera la geografía, entonces en ciertos lugares estarían la gente exitosa y en otros no.
Y no es así. Cuando usted ve una ciudad muy próspera, una ciudad muy bonita, muy rica, como en California, Beverly Hills, aquí en el sur de Florida, pudiéramos decir Aventura o Pinecrest o Coral Gables, no es que toda la gente que viva allí es exitoso por el hecho de vivir ahí. No. Esa gente fueron exitosos antes. Se mudaron para ahí porque les gustaba el orden, la belleza de ese sitio. Pero realmente la geografía no hace el éxito. Tampoco importa la genética. Como decíamos anteriormente, personas muy, muy inteligentes, si no estudian, si no se preparan, si no tienen una meta, desaprovechan sus dones con lo que nacieron. Y otras personas, mucho menos agraciadas, sin embargo, se aplican, perseveran y triunfan. O sea que la inteligencia es importante, pero no es el factor conducente al éxito. El factor conducente al éxito es simplemente, así como se los digo, aplicar la ciencia del éxito. El 99% de las personas exitosas logró el éxito sin siquiera conocer que existe una ciencia del éxito. Como todos los que se cayeron de una escalera o de un árbol a lo largo de la historia, se cayeron porque existía la fuerza de gravedad, pero no la conocían. Pescadores que pescaron en Grecia, en Mesopotamia, en Egipto, y entendían que las mareas funcionaban 2 veces al día. Simplemente se contentaron con eso. No fue hasta siglos después que alguien explicó que las mareas venían marcadas por la distancia y por el tamaño de la luna. En otras palabras, la mayoría de las personas logra el éxito sin siquiera darse cuenta cómo fue, pero todos, absolutamente todos, siguieron más o menos el mismo plan. Y el plan comienza con una reprogramación de nuestra forma de pensar. Hay personas que no tuvieron que reprogramar sus mentes porque ya tenían esa programación desde muy pequeños. Otros tuvieron que cambiar su forma de pensar. Y por ahí comienza todo, sembrando en nuestra mente el concepto del éxito, el concepto de la prosperidad, el concepto de la perseverancia y el concepto del triunfo. Tomemos, por ejemplo, un pedazo de terreno de 1 acre. Si le sembramos flores, al final vamos a obtener flores de diferentes tipos, de diferentes colores. Si le sembramos árboles frutales, al final, algunos se secarán, otros crecerán más, otros crecerán menos, pero al final vamos a tener cierto tipo de frutas. Si le sembramos hortalizas, vamos a cosechar hortalizas. Si no le sembramos nada, no vamos a cosechar absolutamente nada. El terreno se va a quedar ahí vacío. Y si le sembramos malas hierbas o hierbas cuyos frutos son venenosos, eso es lo que vamos a terminar obteniendo. El terreno en este caso es nuestra mente. La mente humana puede ser poblada de pensamientos positivos o de pensamientos negativos. La mente humana puede ser poblada de conformismo, rutina o de retos, de metas, de proyectos y de ilusiones. La mente humana puede ser poblada de mal carácter o de buen carácter, de odio, de resentimiento, de rencor, de inquina, de insidia o de cosas elevadas. Y dependiendo de lo que le pongamos a la mente, es lo que vamos a terminar cosechando. Una mente que está acostumbrada a la rutina diaria, a levantarse por la mañana, desayunar, ir a trabajar, regresar del trabajo, cenar, ver un programa de televisión y luego irse a la cama, día tras día tras día, continuará viviendo toda su vida en un nivel de conformismo, en un nivel de rutina. Y por ende, si no sale de ahí, nunca tendrá la oportunidad de prosperar, de superarse. Si a esa mente le cambiamos la forma de pensar, le enseñamos que hay una mente creativa, que hay una parte de nuestro subconsciente donde es donde creamos, donde es donde soñamos, donde imaginamos, donde visualizamos las cosas que quisiéramos tener, y le enseñamos a esa mente cómo convertir esos pensamientos, esos sueños, esos deseos, esas ilusiones en proyectos que se puedan viabilizar, terminaremos llevando a esa persona a una etapa de éxito. Por supuesto, a lo largo del camino hay que tener ciertos factores
de sensatez, de previsión, y los proyectos siempre deben ser sometidos a un escrutinio de factibilidad. Yo no podría tener éxito poniendo una fábrica de helados o una tienda de helados en un país muy frío, en el norte de Canadá o en Noruega o en Suecia, donde la gente pasa un frío extraordinario, a nadie se le ocurriría comprar helados. Sin embargo, si yo pusiera ahí un sitio para vender chocolate caliente o para vender abrigos o para vender calefacción, probablemente, equipos de calefacción, probablemente tendría éxito. Por el contrario, no podría vender equipos de calefacción en un país desértico del Medio Oriente donde el calor es espantoso. Ahí lo que tendríamos que vender es helados o aires acondicionados. Eso es muy importante, el saber qué es lo que en un sitio podemos desarrollar y tener cierta clientela para lograr el éxito. Pero lo más importante no es el producto ni es el servicio que se va a ofrecer, sino simplemente seguir la metodología de que todo comienza primero por un pensamiento. El pensamiento luego se convierte en un sueño. No en el sueño de dormir, sino en el sueño que es un ideal, el sueño que es una ilusión, el sueño que es un deseo. Y a ese deseo le inyectamos pasión. A la vez que le ponemos pasión, convertimos un simple pensamiento en un pensamiento que atrae. Y ya entraríamos entonces en otra área completamente diferente de lo que es la conciencia universal y nuestra mente subconsciente, que no tendríamos tiempo hoy para desarrollar. Creo que de esto hemos hablado en el pasado y también tal vez en el futuro volveríamos a ahondar. Pero todo pensamiento que tiene asociado a sí mismo un elemento de pasión, un elemento de emoción, comienza a atraer en un nivel vibratorio vibraciones similares. Y por lo tanto, se nos empiezan a abrir las puertas, se nos empiezan a abrir los caminos para que eso se vaya perfilando en algo palpable, en algo tangible. A ese sueño, a esa idea que ya le hemos impregnado mucha emoción, la hemos convertido en un deseo pasional, ardiente, que continuamente está en nuestra mente, hora tras hora, día tras día. Poco a poco lo llevamos a que se convierta en un proyecto, porque ya es tan intenso ese pensamiento que no lo podemos abandonar y tenemos que pasar a la próxima etapa. Queremos entonces que esa idea o grupo de ideas a las cuales le hemos inyectado parte de nuestra emoción pasen a ser un proyecto, porque al final de todo lo que se trata es de lograr llegar a la meta. Ese proyecto, ahí es donde viene entonces la planificación de lo que nos hace falta para lograr alcanzar la meta. Cuando tenemos ya el proyecto más o menos conformado, y ahí pueden venir los consejos de algunas personas expertas, si hace falta dinero, entonces hay que buscar la fuente de financiación. Si lo podemos hacer solo, bien, y si lo necesitamos hacer con otra persona, entonces tenemos que buscar las personas adecuadas que nos acompañen en el proyecto y nos ayuden a llevarlo a feliz término. Y luego la estrategia, los estudios, si hay que hacer un estudio de mercado. La estrategia es muy importante también, pero al final, la meta casi siempre va a estar garantizada de manera exitosa para todo aquel que sigue esta sucesión de pasos en esta metodología que pudiéramos definir como la ciencia del éxito. Repito lo que dije anteriormente, el 99% de las personas exitosas, independientemente de lo que hayan hecho, el señor que tiene una fábrica de vender sombreros, este señor que se anuncia mucho por la televisión que lo que vende son almohadas, las compañías que inventaron los teléfonos celulares, las compañías de automóviles, todo eso se realizó siguiendo la misma metodología. Y por lo tanto, desde un pequeño comerciante hasta alguien que quiera obtener un título universitario o un atleta que quiera obtener un premio en un maratón o en una olimpiada, si sigue el método de la ciencia del éxito, casi siempre lo va a lograr. Mary Lou Retton ganó una medalla de oro, o varias medallas de oro en unas olimpiadas en la disciplina de gimnasia. Y cuando Mary Lou tenía como 14 o 15 años,
un profesor de motivación le enseñó la ciencia del éxito, la enseñó a visualizarse, la enseñó a mentalizar y a verse recibiendo la medalla de oro en el podium en la Olimpiada. Marilu Retton aprendió esta ciencia a cabalidad y terminó ganando varias medallas de oro en diferentes competencias de gimnasia a nivel olímpico. Y son muchísimos otros las personas que han aplicado esta ciencia y han logrado cosas que tal vez parecerían a ellos en su momento inalcanzables, inverosímiles, y terminaron estando muy fácilmente a su alcance. Cuando digo fácilmente, por supuesto, hay que pasar a veces trabajo, hay que pasar ciertas vicisitudes, vencer muchos obstáculos, pero al final se logra la meta. Yo quisiera compartir mucho más sobre esto en una conferencia que vamos a dar el día 12 de mayo. Vamos a hablar no solamente de la ciencia del éxito, vamos a hablar de 7 u 8 tópicos que tienen que ver con todo lo que es la superación del ser humano, que tienen que ver con el pensamiento, con la reprogramación mental, que tienen que ver con los miedos, con los mitos, con las falsas creencias y por supuesto también con los éxitos y los fracasos. Si me acompañan el 12 de mayo en la Universidad Urbe a las 10 de la mañana, vamos a tener la oportunidad de profundizar mucho más en estos conceptos durante unas 4 horas que va a durar la conferencia. La última vez que chequeamos, creo que fue ayer, de las 90 butacas que hay disponibles en el auditorio, ya teníamos como unas 78 ya comprometidas, así que quedan aproximadamente unas 10 o 12 más. Si alguna persona quisiera asistir, me manda un correo electrónico. Creo que esta sería la última oportunidad en que yo anunciaría esto por la radio, porque probablemente ya este fin de semana se llene por completo el salón. Pero si todavía hay alguien interesado, puede escribirme un correo electrónico a la siguiente dirección: agustinacostamiami@yahoo.com. agustinacostamiami@yahoo.com. O también un mensaje de texto por el teléfono 786-312-2217. 786-312-2217, y ojalá todavía tengamos tiempo para que usted pueda acompañarnos ese día. Si no, entonces para septiembre volveríamos a dar una conferencia con algunos de estos temas y otros que pudiéramos incorporar a la agenda en ese momento. agustinacostamiami@yahoo.com o por texto al 786-312-2217. Me gustaría mucho que me acompañaran para poder profundizar un poco más en esto y tal vez ayudar a algunas personas con ciertos proyectos a convertir ese proyecto en una meta exitosa. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima en Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.